de la prueba que estés pasando, Dios va a estar contigo en medio de la prueba. Dios va a estar contigo en medio del fuego que estás pasando. En medio de las aguas, Dios estará contigo. Él no te va a dejar. Él va a estar contigo. Va a ser inevitable que no pases por el fuego, pero el fuego no te va a poder quemar. Va a ser inevitable que no pases por las aguas, pero las aguas del proceso del dolor no te van a poder ahogar. Debes de entender que nada de lo que puedas estar viviendo va a poder destruir o detener el propósito que Dios tiene en tu vida. Ahora, el salmista David dice, por la noche durará el lloro. David nos habla de una temporada de oscuridad, de una temporada donde las cosas se nos hacen difíciles, de una temporada donde no hayamos qué hacer, donde sentimos que todo se terminó. Pero el salmista David nos revela otra temporada, brindándonos esperanza a través de este salmo, para que tú no te enfoques en la temporada de oscuridad, sino que te enfoques que así como hay una temporada de oscuridad, vendrá una temporada de claridad, una temporada de luz, una temporada de esperanza, una temporada donde somos restaurados, una temporada donde volvemos a gozarnos, donde volvemos a reírnos. David dice, por la noche durará el llanto. Mira lo que dice, mas a la mañana vendrá la alegría. Yo quiero que tú entiendas que la temporada de oscuridad va a pasar. Va a pasar la temporada que estás viviendo. No hay temporada que puedas estar viviendo que no pueda pasar. David dice, a la mañana vendrá la alegría. Después de la temporada de oscuridad, de la temporada donde no hayas que hacer, viene otra temporada de luz, donde las cosas son claras, donde el favor de Dios estará a tu favor, donde vas a ver la mano de Dios obrando en tu familia, obrando en tus hijos, obrando en tu vida espiritual. Debes de entender que así como hay una noche de oscuridad, y eso se puede ver literalmente. Literalmente cuando tú te acuestas hay una noche de oscuridad. Pero aunque tú mires oscuro en la noche mientras tú estás durmiendo, la fe tuya es que vendrá la mañana donde la oscuridad se va a ir, donde va a gobernar la temporada de luz, la temporada de claridad. Yo no sé qué circunstancia, qué temporada está gobernando tu vida, está gobernando tu matrimonio. A lo mejor lo que está gobernando tu matrimonio, tu familia o en tu hogar, a lo mejor es la temporada de oscuridad. Temporada donde las cosas parece que van de mal en peor. Temporada donde no hay salida, donde sentimos que estamos solos. Pero yo vengo a decirte que así como físicamente hay una temporada de oscuridad y luego hay un nuevo amanecer como en esta mañana, así amanecerá el favor de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Solo tienes que aprender a mantenerte creyendo, no enfocarte en la oscuridad, sino a mantenerte enfocado que vendrá la mañana de alegría. El salmista nos deja en claro que así como hay una temporada de oscuridad, temporada donde lloramos, temporada donde las cosas no son fáciles, pero también el salmista David nos revela que viene la temporada de claridad, la temporada de luz. Vendrá un nuevo amanecer donde las cosas son nuevas. Por eso Isaías 43:19 dice, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Dios dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vendrá la temporada donde Dios te abre camino en el desierto, donde Dios abre ríos en los desiertos, donde ya no te va a controlar la sequedad, donde ya no te va a controlar el desierto, donde ya no te va a controlar el lloro, amén, el lamento, la tristeza, sino que viene una temporada de frescura, donde su presencia va a traer gozo, donde la presencia de Dios va a traer paz sobre tu casa, sobre tu familia, donde la presencia de Dios va a traer quietud. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 16 y 25, la Biblia dice que Pablo y Silas fueron azotados, fueron golpeados, fueron vituperados. Pablo y Silas, por predicar la palabra, la Biblia dice que fueron metidos al calabozo de más adentro, en una cárcel. Por predicar la palabra, ellos estaban en una cárcel de oscuridad. Le tenían atados los pies y las manos, en una cárcel con cadenas. Pero la Biblia dice que a la medianoche, Pablo y Silas, orando y cantando a Dios, cánticos e himnos espirituales. La Biblia dice que de pronto las cadenas se comenzaron a reventar. La Biblia dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Dios los sacó de aquella cárcel en la cual ellos se encontraban. La Biblia dice que los presos los escuchaban. Y a la mañana dice la Biblia que Pablo y Silas fueron libertados. Amén. En la noche Pablo y Silas estaban en una prisión.
Vivieron una temporada de lamento, una temporada de sufrimiento, una temporada de esclavitud, una temporada en un calabozo, en una cárcel. Pero a la mañana dice la Biblia que Pablo y Sila comenzaron a entender que las cadenas ya no estaban, que las cárceles se habían abierto. La noche de frustración, la noche de oscuridad para el apóstol Pablo y para Sila se convirtió en una mañana de luz, en una mañana de libertad, en una mañana de gozo, en una mañana de esperanza. No sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo. No sé cuál es la situación la cual tú puedes estar enfrentando. Pero yo creo que viene esa temporada de luz, esa temporada de alegría que el salmista David revela. El salmista David nos revela que haberán temporadas de oscuridad, pero él también nos enseña que viene esa temporada de alegría. Esa temporada en la cual Dios va a cambiar tu lamento en baile, en la cual va a quitar la ansiedad, va a quitar la depresión, va a quitar la preocupación. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 5, que el apóstol Pedro era un hombre pescador. El apóstol Pedro, dice la Biblia, que toda aquella noche había tratado de pescar y aparentemente no había pescado nada. Aparentemente había fracasado. Aparentemente las cosas no le estaban saliendo a como él quería o a como él pensó que le podían salir. Y hay muchos de ustedes que las cosas no les están saliendo a como ustedes quieren y a lo mejor se sienten frustrados, se sienten que ya no hay fuerza, se sienten que ya todo se terminó. Esa temporada la vivió el apóstol Pedro cuando él pescó. Pedro era un hombre que se dedicaba a la pesca. Libro de Lucas capítulo 5, toda aquella noche estuvieron pescando y Pedro no agarró nada. Pero dice la Biblia que a la mañana, cuando se encontró con Jesús, la vida de Pedro cambió. La vida de Pedro, la frustración de Pedro fue cambiada por un momento de alegría. La Biblia dice que mientras Jesús disertaba la palabra, mientras Jesús le dijo a Pedro, préstame tu barca, Pedro nunca sabía que por él prestarle su barca a Jesucristo, su vida iba a cambiar sus circunstancias. Cuando tú dejas que Cristo entre en tu matrimonio, cuando tú pones la confianza en Cristo, la circunstancia que estás viviendo puede cambiar. Así como la frustración de Pedro cambió cuando se encontró con Cristo, así tu frustración que estás viviendo puede cambiar en lo que estás pasando en este momento. La Biblia dice que Pedro le prestó una barca a Jesús. A pesar de que Pedro estaba frustrado, Pedro no había podido pescar nada. Pedro había fracasado, no había tenido éxito en lo que él emprendía, en lo que él hacía. Pero ¿sabe qué? A la mañana, cuando se encontró con Jesús, la vida de Pedro cambió. La Biblia dice que cuando Pedro, gloria a Dios, le prestó la barca a Jesús para que predicara, después de que Jesús terminó de predicar, le dijo, Pedro, boga mar adentro y lanzas tus redes. La Biblia dice que Pedro por un momento dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pedro estaba frustrado. Pedro pensaba que lo que Cristo le estaba diciendo no iba a funcionar. Y hay muchos de ustedes que por la temporada que vivieron tiempos atrás, piensas que ya Dios no puede darte victoria. Pedro pensó que porque había fracasado en esa noche, pensaba que en la mañana iba a seguir fracasando, pero él no sabía que así como había vivido una noche de frustración, una noche de confusión, una noche de cansancio, de tanto tirar la red y no poder agarrar peces, él no sabía que esa mañana su vida iba a cambiar, que iba a tener éxito cuando se encontró con Jesús, cuando puso su confianza en la palabra que Cristo le dio. La Biblia dice que Pedro por un momento le dijo, Señor, hemos pecado toda la noche. Pedro se había cansado de intentarlo. ¿Por qué? Por los fracasos que había tenido en aquella noche. No permitas que el fracaso del pasado te detenga para volverlo a intentar en el futuro o en las oportunidades que Dios te está brindando. Pedro pensó que porque había fracasado aquella noche, Pedro pensó que iba a volver a fracasar. Pero hay algo que me gusta de Pedro. La Biblia dice que Pedro le dijo a Jesús, Señor, mas en tu palabra lanzaré la red. Pedro entendió que en su experiencia no había podido tener éxito. En su experiencia las cosas habían salido mal. En su experiencia todo había salido de la manera incorrecta. Pero le dijo, Señor, en tu palabra lanzaré la red. Déjame decirte, hoy Dios te está diciendo que aprendas a confiar en Él. Lanza la red, vuelve a intentarlo, no te rindas. Que así como Pedro, amén, vivió una temporada de frustración, pero vivió una mañana de alegría, Dios también lo puede hacer contigo. La Biblia dice que cuando Pedro tiró la red, la Biblia dice que Pedro agarró tantos peces. La Biblia dice que aún la barca casi se hundía. Pedro entendió que su temporada de frustración fue cambiada por una mañana de alegría. Es probable que la temporada que tú has estado viviendo estos días atrás
sea como la temporada que vivió Pedro, donde te frustras, donde no tienes resultado, donde no tienes éxito, donde te has cansado, donde sientes que ya no hay esperanza, donde sientes que ya no hay salida. Pero ¿sabes qué? Viene la mañana de alegría, viene la mañana de triunfo, viene la mañana donde Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Viene la mañana donde Dios te va a hacer entender que con Él todo lo puedes. Pedro se dio cuenta que con Él fracasó, pero se dio cuenta que con Jesús las cosas cambian. Porque cuando tú pones tu confianza en Jesús, las cosas van a cambiar. Tu matrimonio puede cambiar, tu familia puede cambiar. No pierdas la fe, sigue obedeciendo. Mira, hay algo que a mí me gusta de esta historia en el libro de Lucas capítulo 5. Es que Pedro, aunque Pedro había fracasado toda aquella noche, él no permitió que el fracaso lo detuviera de seguirlo intentando. Síguelo intentando. Escucha bien, Pedro no había podido agarrar nada aquella noche. Pedro era un hombre pescador. Él se dedicaba a la pesca, él vivía de la pesca. Pero Pedro no permitió que el fracaso de aquella noche lo detuviera para seguirle creyendo a Jesús, para seguir obedeciendo a Jesús. Sin embargo, él no conocía a Jesús. Pedro no sabía que era Jesús el que le iba a cambiar la vida. Cuando Jesús se acerca donde Pedro, Pedro nunca pensó que ese hombre llamado Jesús, la vida se la iba a cambiar. Déjame decirte, a veces tú no te das cuenta que el único que puede cambiar tu vida es Jesús. El único que puede traer un cambio, que puede traer una victoria sobre tu vida es cuando tú confías en Jesús. Es cuando dejas de intentarlo en tu fuerza y cuando te rindes a Jesús y le dices, Señor, pelea mis batallas. El apóstol Pedro toda aquella noche había estado pescando. Imagínate, Pedro estaba cansado de tanto tirar la red, de hacer tanta fuerza, de remar tanto toda aquella noche. Mas sin embargo, Pedro, aunque estaba cansado, aunque estaba frustrado, aunque aparentemente no había tenido éxito, él siguió obedeciendo, aun cuando no estaba entendiendo. Comenzó a empujar la barca para el agua nuevamente, aunque él ya no tenía fuerza, aunque él aparentemente había fracasado. Él no permitió que el fracaso, que la frustración, escucha bien, que la confusión, que el cansancio lo detuviera de seguir creyendo o de seguir obedeciendo por lo que Cristo le estaba diciendo. La gente que ve milagros, la gente que van a ver grandes cosas en su vida, son personas como Pedro, que a pesar del fracaso lo siguen intentando, que a pesar de la frustración siguen obedeciendo, que a pesar de la turbación, a pesar de la noche de frustración, de oscuridad, siguen intentándolo, siguen creyendo. Pedro comenzó a empujar la barca. Ya Pedro ya tenía la barca a la orilla, pero ¿sabes qué? Jesús le dijo, préstame tu barca para que yo pueda predicar en ella. Escucha bien, Pedro volvió a meter la barca en el agua. Pedro no se rindió. Y la gente que va a ver milagros son aquellas personas que empujan para ver el milagro de Dios. Son aquellas personas que no se rinden. Son aquellas personas que se esfuerzan, que a pesar del fracaso se siguen esforzando en lo que Dios tiene para tu vida. Pedro, la barca ya estaba a la orilla. Pedro ya había hecho fuerza para sacar la barca fuera del agua. Mas sin embargo Jesús viene y le dice, préstame tu barca. Y Pedro, a pesar de que estaba cansado, él comenzó a hacer fuerza para volver a tirar la barca al agua. Pero ¿sabes qué? La vida de Pedro cambió. Pedro comienza a obedecer aunque no está entendiendo. Y esta es una palabra que yo quiero darte. Sigue obedeciendo aunque no estás entendiendo. Sigue obedeciendo a pesar de tu frustración, a pesar de tu cansancio, a pesar de tu tristeza. Sigue obedeciendo, sigue creyendo. Pedro siguió creyendo, siguió obedeciendo, siguió esforzándose a pesar de la noche de frustración, a pesar de la noche donde no había tenido resultado. No sé qué cosas no están teniendo resultado, no sé qué cosas no te están saliendo bien, pero ¿sabes qué? Sigue obedeciendo, sigue creyendo. No permitas que el fracaso de tu pasado te cierre tu corazón para dejar de creerle a Dios en tu presente. No permitas que los que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dejar de creerle a Dios en lo que Él te ha dicho, en lo que Él quiere hacer contigo. Pedro comenzó a ver un milagro, pero ¿cuál fue la clave de Pedro? Que él comenzó a remar. Él comenzó a obedecer, aunque no estaba entendiendo. Y al final del remo, al final del esfuerzo, Pedro vio un milagro. Dios quiere que obedezcas, aun cuando no estás entendiendo. La Biblia dice que al final, cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro, boga mar adentro. El milagro de Pedro ya estaba, Cristo lo tenía, pero Pedro tenía que remar. Tu milagro ya Cristo lo tiene, pero tú debes de creerle, tú debes de esforzarte, tú no debes de rendirte, tú debes de seguir creyendo en lo que Dios te ha dicho. Ya Jesús tenía el milagro de Pedro.
Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. En otras palabras, Cristo le está diciendo a Pedro, tu milagro está dentro. Tu milagro yo lo tengo. Pero le está diciendo, tú tienes que remar. El milagro Cristo lo tiene, pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que creer. Tú no tienes que rendirte. Pedro no se rindió. Pedro entendía que ya Jesús tenía el milagro. Pero Pedro no se rindió. Él siguió remando. Imagínate, Pedro estaba cansado. Toda aquella noche Pedro no había podido dormir. Toda aquella noche Pedro estaba debilitado y va a hacer fuerza remando a puros remos con sus manos. Y viene Jesús y le dice, vuelve a remar, vuelve a bogar mar adentro. Jesús lo lleva a Pedro. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que Jesús vuelve a llevar a Pedro en el mismo lugar donde estuvo aquella noche. En el mismo lugar donde Pedro fracasó. Donde Pedro no agarró nada. Donde Pedro estuvo pescando, amén, y no pudo tener éxito. Jesús lo volvió a llevar. Y Pedro se dio cuenta que con Jesús, donde tú fracasas en tu fuerza, con Cristo tienes buen resultado. No sé qué cosas has hecho en tu fuerza y no has tenido resultado, no has tenido éxito, no has tenido ese resultado que tú estás esperando y te sientes que no puede funcionar, pero ¿sabes qué? Pedro se dio cuenta que en el lugar donde fracasó en su fuerza, con Cristo pudo tener éxito. Yo en esta hora yo te invito a que no te rindas. Vendrá esa mañana de alegría. Escucha bien, la noche de Pedro fue frustrada. Pedro no pudo pescar. Pedro perdió el sueño. Pedro invirtió tiempo, invirtió fuerza. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, escucha bien, a la mañana vendrá la alegría. Yo te invito a que le compartas esta palabra a alguien. Yo te invito, amén, que toques la pantalla para que haya alguien que se pueda conectar en esta mañana. A lo mejor hay alguien que necesita entender que Dios puede cambiar su mañana, Dios puede cambiar su noche de frustración por una mañana de alegría. Así como Jesús le cambió a Pedro una noche de frustración por una mañana de alegría, Dios también lo puede hacer contigo. Toda aquella noche Pedro no pescó. Y escucha bien, cuando Pedro se vio frustrado, cuando Pedro se vio que no tenía éxito, Pedro, gloria a Dios, comenzó a pensar que las cosas no iban a tener resultado. Porque cuando Pedro había fracasado toda aquella noche, aparentemente, la mente de Pedro se había actualizado al fracaso. La mente de Pedro le decía, si tú vuelves a tirar la red, vas a volver a fracasar. Y así hay muchos de ustedes que piensan que van a volver a fracasar. Piensan que ya no hay salida. Piensan que ya todo se terminó. Esa temporada la vivió Pedro. Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos podido agarrar nada. Lo que Pedro le está diciendo, Señor, si yo la vuelvo a tirar, voy a volver a fracasar. Esa era la mentalidad de Pedro, porque cuando tú fracasas tanto, llega un momento donde tu mente se actualiza al fracaso, donde tu mente te dice que si lo vuelves a intentar vas a volver a fracasar. Por eso hoy Dios te está diciendo, vuelve a intentarlo, sigue creyendo, obedeciendo, aunque no estás entendiendo, obedeciendo aunque estás frustrado, obedeciendo aunque las cosas no te están saliendo mal. Yo te invito a que le compartas esta palabra a alguien. A lo mejor hay alguien que necesita escuchar esta palabra poderosa de parte de Dios. Vamos, yo quiero que tú le compartas esta palabra a algún amigo. Hay alguien que necesita entender que Dios puede cambiar su frustración. Escucha bien, Jesús dijo en el libro de San Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No hay circunstancia, no hay momento difícil que tú puedas estar viviendo que Cristo no haya vencido. Lo que tú estás pasando, ya Cristo lo venció. Lo que tú estás sintiendo, ya Cristo lo venció, ya Cristo lo pasó. Y Jesucristo dice que toda aflicción que hay en esta tierra, Él la pudo pasar. Y que si Él venció, si tú pones tu fe en Él, tú también vencerás. Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la clave que te va a llevar a vencer tu circunstancia, a no rendirte? Es que le creas a Jesús en medio de la circunstancia. La Biblia dice en primera carta de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú tienes fe, tienes victoria. Si tú tienes fe, vas a tener buen éxito. No importa, puedes perder todo. Puedes perder tu casa, tu carro, tu familia, tu matrimonio, pero no pierdas tu fe. Porque donde hay fe va a haber victoria. Donde hay fe, gloria a Dios, vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hoy Dios te dice, no pierdas tu fe. Mantente creyendo, mantente firme en lo que Dios te dijo. La Biblia dice en San Juan 11:40, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu familia. El diablo no quiere que tú le creas a Dios.
¿Por qué? Porque la fe te lleva a ver la gloria de Dios. La fe te lleva a tener victoria. La fe te da entendimiento de lo que Dios va a hacer para tu vida. La fe te lleva a tener gran resultado. La fe te lleva a avanzar. La fe te lleva a conquistar. Cuando tú le crees a Dios, eres indetenible. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Cuando Dios tiene un propósito contigo, aún lo que tú no entiendes, al final te darás cuenta que obrará para bien. Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Hay muchos de ustedes que están frustrados, que no hayan que hacer por cosas que tú no entiendes. Tú piensas que ya no hay salida, pero lo que te confunde hoy, tendrás una claridad el día de mañana. Por eso el salmista nos habla que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. David decía en el Salmo 121, a Jehová clamé estando en mi angustia. La temporada de angustia va a venir. Va a venir la temporada donde te sientes solo, donde no hayas que hacer, donde sientes que todo se terminó, donde te sientes confundida, donde te sientes sin fuerza. Pero sabes que David dice, a Jehová clamé estando en mi angustia y él me respondió. David no permitió que la angustia le cerrara la boca para él poderle clamar a Dios. David abrió su boca en medio de la angustia. En medio de tu angustia, abre tu boca, habla con Dios, confía en Dios, créele a Dios. David dice, en mi angustia clamé a Jehová. Desde la angustia, David no permitió que la angustia lo sentara a llorar. No, David se conectó con Dios en medio de la angustia. Como aquella viuda en Segunda de Reyes capítulo 4. Aquella viuda, dice la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 4, una viuda había perdido, su esposo había muerto. Su esposo había dejado una deuda. Sus hijos se los querían llevar como esclavos por causa que el esposo de esta mujer no había pagado su deuda. Y esta mujer, dice la Biblia, se acercó donde Eliseo y le dijo, varón de Dios, ¿qué haré? Porque se quieren llevar mis hijos como esclavos. Y Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva solo una vasija de aceite tiene, nada más. Eliseo le dijo, ve y busca más vasijas. Vasijas no pocas y llénalas de aceite. Cuando una esté vacía, llena la otra. La Biblia dice que Dios bendijo a esta viuda. ¿Por qué? Porque esta viuda no permitió que las circunstancias la sentaran a llorar. No permitió que las circunstancias la detuvieran a sentarse. No, esta viuda se movió en fe. A pesar de que su esposo había muerto, a pesar de que su esposo había dejado una deuda, a pesar de que sus hijos se los querían llevar como esclavos, sentimentalmente, emocionalmente, esta mujer estaba destruida. Mas sin embargo, ella no permitió que las circunstancias la sentaran a llorar, la sentaran a decir yo no sirvo para nada. No, ella se movió a buscar contacto con Dios. Ella se movió a buscar su milagro en Dios. Dios está esperando que te muevas. Dios está esperando que te movilices hacia Él para Él poder hacer un milagro en tu vida. Esta viuda no se quedó sentada. Esta viuda no permitió que las circunstancias la sentaran a llorar, la sentaran a estancarse. No, ella se movió en medio de las circunstancias. Esta viuda buscó un milagro por medio de Dios a través del profeta Eliseo. Por eso la Biblia dice que esta viuda le dice, Señor, ¿qué haré? Ayúdame. Esta viuda estaba desesperada, no hallaba qué hacer. Pero cuando fue donde el profeta Eliseo le da una palabra y le dice, declárame qué tienes en tu casa. Ella tenía un poquito de aceite. La Biblia dice que ella menospreciaba y le dice, tu sierva no tiene nada, solo un poquito de aceite. A veces menospreciamos lo poco, porque cuando tu mentalidad es pequeña y no crees lo grande que Dios es, menosprecias con lo pequeño, pensando que Dios no puede hacer cosas grandes en tu familia, en tus hijos, en tu llamado. Dios puede hacer cosas grandes. Mira, Dios hizo cosas grandes con esta viuda. De la pobreza pasó a la abundancia. De la tristeza pasó al gozo. De la confusión pasó a tener dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se movió a entrar en contacto con Dios. Si nadie te quiere ayudar, busca contacto con Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios quiere responderte, pero Él quiere que tú te muevas, que entres en contacto con Él, que busques, que leas su palabra, que digas, Señor, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Esta viuda buscó solución y la buscó en Dios, no la buscó en los hombres, no la buscó en su fuerza, la buscó en Dios. Ahora escucha bien, esta viuda, aparentemente, ella no tenía nada, pero ella tenía algo para Dios hacer un milagro. A veces Dios ha puesto cosas en ti. A veces Dios ha puesto grandes potenciales en tu vida y tú no te das cuenta. Esta viuda tenía un poquito de aceite. La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 4. Mas sin embargo ella la menospreciaba. Y Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. Ahora escucha bien. Eliseo le dice a esta viuda, declárame qué tienes en tu casa.
Porque el profeta Eliseo era un hombre de visión. Eliseo entendía que cuando tú vives problemas, que cuando tú vives circunstancias, te puede llevar a perder la visión, que aunque tú tengas algo, que aunque tú tengas una salida, Eliseo entendía que esta viuda, por la frustración que estaba viviendo, le podía estar impidiendo a no ver el milagro que Dios tenía en su casa. El milagro ella lo buscaba afuera, y el milagro con el cual Dios iba a hacer un milagro grande, lo tenía dentro. El poquito de aceite que Dios usó fue aquel poquito de aceite que tenía en su casa. Mas sin embargo, la corta visión y la poca visión de esta viuda la llevaba a menospreciar este poquito de aceite. Por eso Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. O sea, Eliseo le quiere hacer ver que hay algo que ella tiene con la cual Dios va a hacer un milagro, pero ella no lo está viendo porque está enfocada en el problema. Cuando tú te enfocas en el problema, sientes que ya no hay salida. Cuando tú te enfocas en el problema, te sientes que eres incapaz, sientes que no lo vas a lograr. Esta viuda andaba buscando el milagro en Eliseo y Eliseo le enseña que el milagro no lo tiene él. El milagro lo tiene ella en su casa. Eliseo solamente le da instrucciones. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que tú debes de hacer en el problema? Creerle a Dios, obedecerle, clamarle y creerle. Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero debes de creerle, debes de obedecerle, debes de confiar en Él. Esta viuda, por el problema que estaba viviendo, no pudo ver que el milagro, la cual Dios iba a usar para bendecirla, ella lo tenía en su casa. ¿Qué es lo que tú tienes? Y el problema has permitido que te ciegue la visión. Lo primero que esta viuda perdió cuando le vino el problema fue la visión. Ella no podía ver que con ese poquito de aceite Dios iba a hacer cosas grandes en su familia. Ese poquito de aceite era el que Dios iba a multiplicar para que ella pudiera pagar la deuda que su esposo había dejado. Para que no se llevaran sus hijos como esclavos, esta viuda debería de hacer algo para que sus hijos no se los llevaran. Esta mujer estaba destruida. Escucha bien, mira qué tan profundo es el problema. Cuando tú te enfocas en el problema, pierdes la visión. Ya no ves salida. Sientes que todo se terminó. Sientes que ya no hay esperanza. Esta viuda vivió una temporada de un proceso en la cual ella se le oscureció la visión. Pero a pesar de que ella no pudo tener visión en ella misma, buscó al profeta Eliseo en alguien que le aprendiera a dar visión en ella que ella no podía estar viendo. Aunque ella no tenía visión, se acercó donde alguien que tenía visión. Eliseo, fíjate que Eliseo no hizo nada. Eliseo a esta viuda, el profeta Eliseo a esta viuda en 2 Reyes capítulo 4, es una historia muy bonita. Eliseo no hizo nada por esta viuda. Lo único que Eliseo hizo fue que le dio instrucciones, le abrió su visión, le abrió el entendimiento. Eliseo le hizo entender que el problema la había hecho no estar viendo lo que Dios iba a usar para bendecirla. Esta viuda tenía algo en su casa, mas sin embargo el problema le había cegado su visión para no poder ver, con lo cual Dios a ella le iba a bendecir. Por eso lo que Eliseo hace, Eliseo solamente le abre su visión, le da entendimiento. Porque Eliseo como profeta, él sabía que cuando tú vives una circunstancia y cuando tú te enfocas en el problema, aunque Dios tenga la salida, tú no la puedes ver. Porque estás tan ciego en el problema, sientes que todo se terminó, sientes que ya no hay salida. Y esta viuda buscaba un milagro afuera, escucha bien, en el profeta, mas sin embargo el profeta le hace ver que el milagro lo tiene ella. Dios va a hacer cosas con tu vida. El milagro lo tienes tú. La Biblia dice, abre tu boca, yo la llenaré. La Biblia dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. El milagro está en tu boca, el milagro lo tienes tú. Bartimeo era un hombre ciego. Bartimeo era un hombre ciego en el libro de Marcos capítulo 10. Pero Bartimeo abrió su boca, le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, quiero recibir la vista. El milagro lo tienes tú. Lo tienes en tu boca. Cuando tú abres tu boca, cuando tú le crees a Dios, Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cómo yo sé que tú puedes tener un milagro? Si tú tienes fe, clámale a Dios. La Biblia dice que para el que cree no hay nada imposible. Nada imposible hay para aquel que cree. Si tú le crees a Dios, no hay nada imposible. La fe te lleva a que nada sea imposible. La fe te lleva a ver lo invisible. La fe te lleva a creer lo increíble. La fe te lleva a recibir lo imposible. Si tú tienes fe, tienes victoria. En cada milagro que Jesús hizo, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que antes de Cristo accionar en un milagro en alguien, primero Él veía el depósito de su fe. Antes de Jesús hacer un milagro, Él primero miraba qué tanta fe había en la persona que le estaba pidiendo el milagro. Cuando Cristo accionaba era debido a la fe, no debido a la necesidad.
Si tú quieres que Cristo haga un milagro, lo primero que Él se va a enfocar, cuánta fe tú tienes en tu corazón, cuánta fe tú tienes en Él. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando tú escuchas la palabra te da fe. Mientras tú estás escuchando esta palabra de parte de Dios, que yo te estoy predicando, tu corazón se está llenando de fe, tu mente está siendo transformada, estás viendo las cosas diferentes, te estás dando cuenta que hay solución. En Cristo todo lo puedes, pero debes de aprender a llenarte de su palabra, porque Romanos dice que la fuente para llenar tu corazón de fe es la palabra. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. La palabra escrita en la Biblia produce fe en tu corazón. Por eso el salmista David decía, un salmo que me gusta mucho, Salmos 9:10, David decía, en ti confiarán los que conocen tu nombre, dando a entender que tú solamente puedes confiar en Dios dependiendo del nivel de conocimiento que tengas de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? En su palabra hay conocimiento. Cuando tú lees la palabra, tienes conocimiento de la palabra, y el conocimiento de la palabra te da confianza en el Dios de la palabra. Por eso David dice en el Salmos 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, dando a entender que tú no puedes confiar en Dios si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes creer de que Dios puede hacer algo en tu familia si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes confiar de que Dios puede restaurar tu matrimonio, tus hijos, tu llamado, tu ministerio, si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Dependiendo el nivel de conocimiento de la palabra, así será el nivel de confianza que tú tengas en Dios. Escucha bien. Si la confianza, si el conocimiento que tú tienes de Dios es mucho, la confianza va a ser mucha. Pero si el conocimiento que tú tienes de Dios es poco, poca es tu confianza. Dependiendo el nivel de tu conocimiento de la palabra, así será el nivel de tu confianza en Dios en medio de las circunstancias. Por eso es importante que tú entiendas. Por eso hay algo que Satanás quiere hacer. Te va a robar la palabra. Te va a robar la palabra escrita aquí. Porque lo que te produce fe es la palabra. No hay otra fuente en la cual te pueda hacer creer en lo que estás viviendo, la palabra de Dios. Por eso el libro de Mateo dice que Satanás viene y quita la palabra del corazón de la persona para que no crea. Mira, lo primero que el diablo te va a quitar es la palabra, porque Satanás entiende que lo que te produce fe, lo que te mantiene creyendo gozosa, alegre. Una persona que pierde la fe, pierde la esperanza. Una persona que ha perdido la fe vive deprimida. No se le ve fuerza, no se le ve vida, vive desalentada, vive triste, vive en ansiedad, vive en depresión, porque el que tiene fe es como que está muerto por dentro, siente que ya todo se terminó. El que no tiene fe ni siquiera tiene ganas de vivir porque siente que ya no ve nada. La fe te da visión, la fe te da entendimiento, la fe produce una esperanza donde tú ya no estás viendo nada. Por eso hay algo que me gusta de Abraham. Romanos capítulo 4, la Biblia dice en Romanos 4 que Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo llamado Isaac. Y pasaron como 25 años y Abraham no veía la promesa que Dios le había dado. Y hay muchos de ustedes que Dios a lo mejor te dio una palabra, pero lo que estás viviendo no se alinea con lo que Dios te dijo. A lo mejor Dios te dijo que te iba a bendecir, Dios te dijo que te iba a levantar, Dios te dijo que te iba a restaurar, pero te das cuenta que en la realidad que estás viviendo no se alinea con la palabra que Dios te dijo. Esa temporada la vivió Abraham. Abraham vivió como con 25 años. Pasó que Dios le había dicho, te daré un hijo. La Biblia dice que Abraham casi tenía 100 años. La Biblia dice, pero Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. 25 años aproximadamente. Abraham, el padre de la fe, se mantuvo creyendo por una palabra que Dios le había dicho. Que aunque Abraham no veía el cumplimiento de la promesa, él se mantenía creyendo. Por eso dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Abraham le creía a Dios cuando ya no había esperanza. Abraham tenía motivo para no creerle a Dios. Pasaron 25 años de la promesa que Dios le había dado. La Biblia dice que Abraham ya no tenía fuerza para engendrar hijos. Dios le había prometido un hijo y los años pasaban uno tras otro y Abraham ya no tenía fuerza para ver su milagro. Número uno, Abraham tenía muchas evidencias y muchos motivos para no creerle a Dios. Número uno, casi tenía 100 años, ya no tenía fuerza para engendrar hijos. Número dos, casi, escucha bien, era de avanzada edad. Número tres, Sara era estéril, su esposa era estéril. Sara era de avanzada edad también. Abraham tenía motivos,
tenía una razón, una evidencia para decir, ya no le voy a creer a Dios. Ya me rindo. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a tener hijos si yo no tengo fuerza? Mi esposa es estéril, mi esposa es anciana. Abraham tenía motivo, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe, siguió creyendo. Él no permitió que lo que sentía, que lo que veía en Sara, que lo que veía en él, le hiciera dudar de lo que Dios le había dicho. La Biblia dice que todo lo contrario, se fortaleció en fe. Le creyó a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios. Tú y yo viviremos temporadas donde humanamente ya no hay motivo para creerle a Dios. Ya no hay evidencia para que le sigas creyendo a Dios. Muchos te van a decir, mira, ríndete, ya todo se terminó. Abraham experimentó esa batalla dentro de él. Cuando Abraham, escucha bien, dentro de Abraham había una lucha, porque su cuerpo le decía, ya no puedes tener hijos. Su cuerpo le decía, ya todo se terminó. Pero Abraham vivía por la fe, por la palabra, por la promesa que Dios le había dado. Por eso, segunda de Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Tú no andas por lo que miras. Tú no andas por lo que sientes. Tú no andas por lo que escuchas. Tú andas por lo que has creído de esta palabra. A ti y a mí se supone que no debe de controlarte lo que estás viendo, ni lo que estás sintiendo, sino lo que dice Dios a través de su palabra. Mira, Abraham vivió como 25 años siendo controlado por la fe y por la palabra. Como 25 años Abraham fue controlado por la fe y no por lo que sentía, no por lo que veía, porque Abraham veía que no tenía hijos. Abraham sentía que no podía tener hijos, pero él no permitió que lo que sentía lo doblegara o le hicieran dudar de la promesa que Dios le había dado. Pero ¿sabe qué? Abraham vio su milagro. La Biblia dice en Romanos, en el libro de Hebreos 11:34, que los héroes de la fe sacaron fuerza de la debilidad, conquistaron reinos, pusieron a huir ejércitos grandes en extremo por medio de la fe. La fe te ayuda a sacar fuerza de la debilidad. La debilidad que hay en ti cuando tú le crees a Dios, esa debilidad se termina convirtiendo en fortaleza por medio de la fe. La debilidad de Abraham, cuando le creía a Dios, se fortalecía. La Biblia dice, y Abraham se fortalecía. No dudó, sino que le seguía creyendo a Dios, que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Habrán momentos donde tienes que vivir de lo que salió de la boca de Dios. Mantente creyendo, mantente enfocado y enfocada, creyéndole a Dios. No pierdas tu fe. Mira, si hay algo que Satanás va a querer destruir, es tu fe. Porque si te destruye tu fe, te destruye por completo. Es como cuando una casa tiene 4 columnas. Si a la casa le quitan las 4 columnas, toda la casa se cae. Toda la casa cae al suelo. Satanás va a querer destruir la columna de la fe. La fe es como una columna. Porque una persona que tiene fe, no importa lo que venga, se mantiene firme, se mantiene creyendo en lo que Dios le dijo. Pero cuando tú pierdes tu fe, sientes que ya no hay esperanza. Sientes que todo se terminó. De lo contrario, te sientes desanimada, te sientes desanimado, te sientes enfermo espiritualmente. Por eso Proverbios 5 dice, confía en Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes, dice, en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Cuando tú pierdes la fe, te enfermas. Hay una enfermedad física y hay una enfermedad espiritual. Cuando tú estás triste, esa es una enfermedad espiritual, debido a que ya no tienes fe. Por eso Salomón dice en Proverbios 3:5, confía en Jehová, dice, de todo tu corazón. Y al final dice, porque será medicina. La fe es medicina para tu vida espiritual. La fe te mantiene gozoso. Mira, una persona que tiene fe puede estar viviendo lo que esté pasando. Se le puede estar cayendo todo, pero si tiene fe, se mantiene alegre, se mantiene gozosa. ¿Por qué? Porque ella puede ver una salida en medio de su problema. Cuando tú no tienes fe, te enfermas. Comienzas a perder el gozo, comienzas a perder el ánimo, la pasión, el interés. Comienzas a dejar de hacer algo para Dios. ¿Por qué? Porque perdiste la fe. Porque sin fe es como un carro sin gasolina. No vas a ningún lado. Sin fe nada funciona. Sin fe no hay milagros. Sin fe no se puede hacer algo para Dios. Nada funciona sin fe. Por eso lo que Dios busca es fe en tu corazón. El libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Satanás sabe que tú y yo, sin fe, no podemos agradar a Dios. Por eso lo que el diablo va a querer robarte es tu fe.
Porque si destruye tu fe, te destruye por completo. Satanás sabe que una persona que pierde la fe se enferma espiritualmente. Y la enfermedad espiritual por tú perder la fe es que te pones triste. Una persona, cuando tú miras a una persona que perdió la fe, ¿cómo tú la miras? Anda triste, anda desalentada, anda en ansiedad, anda en depresión, está estancada, está deprimido o deprimida. ¿Por qué? Porque está enfermo espiritualmente. Por eso la fe es como una pastilla. No sé si en un dado momento tú alguna vez has tomado alguna pastilla para el dolor de cabeza y esa pastilla los médicos te la recomiendan y ellos te dicen, cuando usted se tome esta pastilla, el dolor se le va a quitar. Pero mientras usted no se la tome, el dolor le va a seguir. Eso pasa con la fe. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando tú te tomas la pastilla de la fe en tu corazón, te mantiene gozoso. Emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, todo cambia. Porque la fe es como una medicina, la fe es como una pastilla. Así como una pastilla literal te quita una enfermedad literal, así la fe es una pastilla para tu espíritu, para tu alma, que cuando tú mantienes la fe, te mantiene gozosa, no te mantienes deprimida, no te mantienes en depresión ni en ansiedad, porque la fe te hace ver una esperanza donde humanamente tú ya no ves una esperanza. Y por eso la Biblia dice en Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo, por el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. O sea, que cuando tú le crees a Dios, abundas en esperanza. O sea, la Biblia dice en Proverbios que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tú pierdes la fe, te atormentas, sientes que te sientes desesperado, te sientes ansioso o ansiosa, no hayas qué hacer. Eso pasa cuando tú pierdes la fe. Por eso el diablo va a querer robarte la fe. La Biblia dice que Satanás viene y quita la palabra de tu corazón para que no creas. El diablo es astuto. El diablo sabe que lo que te transmite fe es la palabra de Dios. El diablo va a querer quitar tu oído de la palabra de Dios. Porque él sabe que si él logra a desconectarte de la palabra y logra quitar la palabra de tu corazón, inmediatamente tú ya no agradas a Dios. Tú ya no vas a ver la gloria de Dios. Por eso lo que más Satanás quiere es robarte la fe, quitarte la fe de tu corazón. Porque él entiende que lo que te produce fe es la palabra. Sin palabra no hay fe. Sin fe no hay milagro. Sin fe no hay victoria. Sin fe no podemos ver la gloria de Dios. Sin fe no podemos ver nada para Dios. Por eso hoy Dios te dice, no pierdas tu fe. Puedes perder todo, pero no pierdas tu fe. ¿Sabes qué? Job, en el libro de Job, la Biblia dice que Job perdió todo. Perdió su economía, perdió 10 hijos, sus 10 hijos murieron. Su esposa se le rebeló. Sus 7 amigos, sus 3 amigos se le rebelan. Pero ¿sabes qué? Job siguió creyendo. Lo perdió todo. Pero la Biblia dice en el libro de Job 1, 18 y 20 que Job se postró y adoró. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que te mantiene a accionar en circunstancias como la de Job? Tu fe. Porque si tú tienes fe, Job dijo, aún del polvo me levantará. Dando a entender que puedes estar en lo más bajo. Pudiste haber quedado en la calle. Pudiste haber quedado en lo más vil, en lo más menospreciado. Pero si tienes fe, Dios te volverá a levantar del polvo. Dios te volverá a levantar de las circunstancias. Por eso Job perdió todo, pero no perdió su fe. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 42, que Dios bendijo la vida de Job más que al principio. Ahora, ¿cuál fue la clave? Que Job le siguió creyendo a Dios. Job perdió todo, pero él nunca perdió su fe. ¿Por qué? Porque en la fe está la victoria. En la fe es que tú vas a ver la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta, en el libro de San Juan, capítulo 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mira el poder de la fe. La fe te lleva a ver la gloria de Dios. Lázaro, el hermano de Marta, había muerto. La Biblia dice que Marta, Lázaro y María eran amigos de Jesús. Y Lázaro se había enfermado. Es una historia muy bonita, San Juan capítulo 11, tú la puedes leer. La Biblia dice que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Jesús llega a resucitar a Lázaro, pero había un problema. Marta no creía que Lázaro podía resucitar aún después de 4 días. Yo no sé qué problema tú estás viviendo y has limitado el poder de Dios. Y has limitado que Dios puede hacer algo en tu familia, que Dios puede hacer algo en tus hijos, que Dios puede hacer algo en tu matrimonio. Marta, escucha bien, Marta pensó que porque su hermano llevaba 4 días, ella le dijo, Señor, ya hiede,
Marta pensaba que Cristo no podía resucitar a Lázaro. Y hay muchos de ustedes que han limitado a Jesús por las circunstancias que están viviendo. Pero Jesús le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, Jesús le está diciendo, el muerto puede resucitar. Si tú crees, Dios puede hacer algo en tu familia. Si tú crees, Dios puede hacer algo en tu matrimonio. Si tú crees, Dios puede volver a restaurarte. Dios puede volver a levantarte. Mira, para el que cree, todo es posible. La clave está en creer, en tener fe. Todo es por fe. No andamos por vista. No andamos por lo que sientes. Andas por lo que crees. A ti no debe de controlarte lo que ves ni lo que sientes. No, que te controle lo que dice la palabra. Créele a Dios en el día bueno y en el día malo. Síguele creyendo a Dios. Jesús le dijo a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y en este pasaje muy hermoso de San Juan 11:40, Jesús nos enseña algo muy poderoso. Que donde hay fe, se va a ver gloria. Donde hay fe, no hay nada imposible. Donde hay fe, los muertos pueden resucitar. Donde hay fe, los matrimonios son restaurados. Donde Así que Dios me los bendiga. Amén, se me había cortado un poco la transmisión, pero yo quiero que tú entiendas, amado hermano, que hoy en esta hora Dios te dice cree, porque para el que cree no hay nada imposible. Mantente siempre creyendo en el Señor, que Dios va a hacer grandes cosas con tu familia. Dios va a hacer grandes cosas con tus hijos. Amén. Solamente manténtele creyendo a Dios. Yo quiero orar por cada uno de ustedes en esta hora. Todos los que están conectados, quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas a cada persona que está conectada, Dios mío. Bendícela, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada persona, Dios mío, santo, que está conectada. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, te pido que traigas paz, Dios mío, que traigas tranquilidad en esta hora. Trae confianza, Espíritu Santo. Que seas tú, Dios mío, trayendo paz en los pensamientos y en los corazones. En el nombre de Jesús, transmite paz, Dios mío, sobre cada persona que está conectada. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Padre, a cada persona, Dios mío. Trae paz sobre su mente, sobre su corazón. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos, guarde sus corazones. En el nombre de Jesús, concede cada petición conforme a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, el que está enfermo, sánalo. El que está debilitado, dale nueva fuerza, Señor. El que está esperando un milagro, Señor, yo te pido, Padre, que concedas, que respondas cada petición conforme, Dios mío, a tu voluntad en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada persona que está conectada. Amén. Así que Dios te bendiga en esta mañana, esperando que hayas recibido una palabra de parte de Dios y que en esta mañana la presencia de Dios esté contigo. Recuerda, confía en el Señor. Mantén siempre tu confianza en Dios. Para tú ver un milagro necesitas fe. Escucha bien, donde hay fe no hay nada imposible. No importa, tú puedes estar en un lugar donde hay brujería, donde hay demonios, donde sea. La fe no limita el poder de Dios. Donde hay fe, la gloria de Dios es a vista. Donde hay fe, los paralíticos caminan. Mira, fue la fe de cada enfermo que llevó a ver la gloria de Dios. Cuando un enfermo tenía fe, el paralítico caminaba. La fe hace caminar los paralíticos. La fe hace que los leprosos sean limpios. La fe hace que los muertos resuciten. La fe hace que los matrimonios destruidos vuelvan a ser restaurados. Lo que tú necesitas es un arma poderosa, tener fe. Y la mejor herramienta que te va a transmitir fe es la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes aumentar tu fe? Escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor herramienta que te va a ayudar a desarrollar una vida de fe. Porque cuando tú tienes fe, todo es posible. Todo es posible para aquel que cree. Mantente creyendo en el Señor. Recuerda que tú estás aquí para buenas obras. No estás aquí para que vivas en la depresión, para que vivas en ansiedad, para que vivas en confusión. No, Dios te creó para buenas obras. Dios te creó con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay un texto que me gusta mucho, Efesios 2:10. Pablo dice, porque somos hechura suya. Tú eres hechura de Dios. Dice, ve, creados en Cristo Jesús. Mira qué poderoso. No solamente eres hechura de Dios, no solamente Dios te hizo, Dios te creó en Él, te hizo del material de Él. Por eso dice la Biblia que somos a imagen y a semejanza de Dios. Pablo dice, para buenas obras. Dios no te creó para las malas obras.
Dios te creó para buenas obras. Dios no te creó para que estés en depresión, para que estés deprimida o deprimido, para que estés en el pecado, en el alcohol, en las drogas. No, Dios te creó con un propósito y el propósito de Dios es que camines en buenas obras. Dios creó un propósito en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, hay un propósito para tu vida. Muchos de ustedes desconocen la razón de su existencia. Desconocen por qué están viviendo en esta tierra. Tú no estás viviendo solo por vivir. Tú no estás viviendo porque a Dios, amén, fue por casualidad que tú apareciste. No, tú estás aquí por un propósito. Antes de tú ser formado en el vientre de tu madre, primero Dios creó un propósito. Dios creó un llamado para que cuando tú nazcas, camines, descubras el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay muchos de ustedes que viven una vida desalineada y alejada del propósito por la cual Dios te creó. Pablo dice, somos hechura suya, creados para buenas obras. No estás aquí para malas obras. No estás aquí para vivir atado en el pecado, en una vida de miseria. No, estás aquí para caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo dice que eres hechura de Dios, que estás aquí para buenas obras. Estás aquí para que camines en las obras de Dios. Mira, ese será el éxito más grande de una persona. Alinear tu visión, tu boca, tus pensamientos, tus palabras, tus pies, tu tiempo, tu fuerza al propósito por la cual Dios te hizo nacer. Recuerda, hay dos voluntades. Está la voluntad tuya y está la voluntad de Dios. Dios te creó para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Pero está tu voluntad donde tú puedes tomar tu decisión. Dios dice, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál camino tú vas a tomar? ¿Qué propósito tú vas a tomar? ¿Tu propio propósito o el propósito de Dios? El propósito tuyo y el propósito mío está en Dios. Por eso cuando tú vives para Dios, el propósito de Dios en ti se cumple. Porque tu propósito está en Dios. Fuiste creado en Dios. Fuiste hecho por Dios. Lo que tú necesitas está en Dios. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Porque Dios te creó. Dios te creó en Él. El propósito tuyo está en Dios. Por eso viviendo tú el propósito de Dios, el propósito tuyo que está en Dios se cumple. Por eso Dios quiere que tú aprendas a caminar en buenas obras. Yo vengo a decirte, nada es casualidad. Tú no naciste ni por un error. Tú no estás por un error, por un fracaso. No. Tú estás por un propósito. Fue Dios quien te planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios te planeó para un propósito, conforme a su propósito, y Él te llamó para que camines en las obras que Él tiene preparadas para ti y para los tuyos. Recuerda, fuiste llamado a caminar en buenas obras. Y en Efesios 2:10, este es un texto muy poderoso, que se los quiero leer rápidamente ya para terminar. Es un texto que me gusta mucho, porque Pablo dice, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo nos enseña muchos puntos claves en este versículo de la palabra. Número 1, Dios te creó. Número 2, eres creado en Dios mismo. Número 3, Dios te creó para buenas obras, no para malas. Número 4, Dios quiere que tú camines en las obras que Él planeó para tu vida. Número 5, Dios planeó un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó un propósito para tu vida. Escucha bien, Dios no hace nada sin antes no crear un propósito primero en el mundo espiritual. Para Dios darle existencia a algo visible en esta tierra, primero Dios tiene que crear un propósito invisible en el mundo espiritual. Porque lo visible depende de lo invisible. Por ejemplo, tú que estás aquí en esta tierra, tú dependes de un propósito que es invisible. Y ese propósito invisible, tú lo vas a hacer visible cuando tú caminas en ese propósito. Dios no hace nada sin antes crear un propósito. La Biblia dice, escucha bien, cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías 1, 4 y 5, antes que nacieses te conocí. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le dice, antes. O sea, antes de que el profeta Jeremías naciera, ya Dios tenía un propósito. Ya Dios creó las obras. O sea, antes de Dios permitir que el profeta Jeremías naciera, primero Dios creó las obras. ¿Cuáles eran las obras y cuál era el llamado de Jeremías? Ser un profeta. Cuando Jeremías nace, cuando su madre da luz al profeta Jeremías,
Ya Dios tenía un propósito espiritualmente. Fue el propósito de Dios que te hizo nacer a ti y que me hizo nacer a mí. No fue casualidad, fue un propósito. Lo mismo a Jeremías. Amén. La Biblia dice que en Jeremías había un propósito. El profeta Jeremías, el que está en la Biblia, lo que lo hizo nacer fue un propósito. El propósito de Jeremías era profetizar. El propósito de Jeremías era vivir para Dios. El propósito de Jeremías era profetizarle a los reyes. Ya Dios había creado su propósito. Cuando Jeremías nace, Jeremías tiene que alinearse al propósito que Dios tenía para él. Y hay muchos de ustedes que están viviendo una vida desalineada, la cual Dios nunca planeó para tu vida. Mira, si tú no te alineas al propósito de Dios, puedes estar teniendo un resultado la cual Dios nunca preparó para ti. Porque aunque Dios te haya creado para buenas obras, si tú no alineas tu voluntad a la voluntad de Dios, puedes estar viviendo una vida la cual Dios nunca planeó para ti. Y sin embargo, la puedes vivir o la puedes estar viviendo algo que Dios nunca quiso. Escucha bien, cuando tú no alineas tu voluntad al propósito de Dios, vivirás una vida frustrada. Vivirás teniendo un resultado la cual tú nunca pensaste, la cual ni siquiera Dios planeó, la cual ni siquiera Dios deseó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, escucha bien, en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, en el lugar de confort, donde había todo, donde Dios hablaba con ellos, donde no les hacía falta nada, tenían paz, tenían tranquilidad. Pero Dios le dice, de todo árbol pueden comer, menos del árbol, le dijo Dios, de la ciencia del bien y del mal. O sea, la voluntad de Dios era que no comieran. La voluntad de Dios era que ellas fueran felices. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Comieron y desobedecieron y comieron del árbol que Dios le dijo no coman. ¿Y cómo terminó Adán y Eva después de que desobedecieron? Después de que pecaron, después de que hicieron todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Terminaron siendo desechados del lugar de confort, del lugar de la abundancia, del lugar donde lo tenían todo. Me da a entender que hay fin que tú y yo podemos tener, la cual Dios nunca quiso, por no rendir tu voluntad al propósito de Dios. El propósito de Dios con Adán y Eva era que ellos fueran felices, que vivieran para siempre en el huerto, que no les faltara nada. Pero escucha bien, ellos terminaron tomando una decisión, la cual Dios nunca quiso. ¿Cómo yo puedo ver? ¿Cómo yo te puedo decir que Dios nunca quiso que ellos fracasaran? Porque Dios les dijo. Dios les dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. O sea, Dios les está diciendo, yo no quiero que ustedes coman, yo quiero que sean felices. Yo quiero que vivan en este huerto y que no les haga falta nada. Pero ellos fueron desechados. Aquella pareja que eran felices, aquella pareja que lo tenían todo, escucha bien, terminaron siendo desechados del huerto. Tú y yo, si no rendimos nuestra voluntad al propósito de Dios, podemos experimentar un final o podemos estar teniendo un resultado, un estilo de vida, la cual Dios nunca quiso, ni siquiera planeó. El resultado, el final que Adán y Eva tuvo, Dios nunca quiso que tuvieran ese final. Mas sin embargo, por ellos no someter su voluntad al propósito de Dios, terminaron, escucha bien, terminaron siendo desechados del huerto. Me da a entender que hay decisiones que te corresponden a ti tomarlas. Ya Dios creó un propósito. A ti te toca descubrir ese propósito y caminar en el propósito de Dios. Y el primer llamado de Dios es a que nadie se pierda. Escucha bien, Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Ese es el anhelo de Dios. La Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, porque para todos Dios creó un propósito. Pero una cosa es que Dios quiere que nosotros no nos perdamos y otra cosa es que yo quiera someterme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. Escucha bien, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que tú, amén, vayas a la condenación, Dios no quiere eso. Pero una cosa es que Dios te llame a la salvación y otra cosa es que tú aceptes el plan de salvación, porque tú tienes una voluntad, tú tienes libre albedrío, tú decides qué decisión tomar con tu vida. Por eso Apocalipsis 3:20, Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios toca la puerta de tu corazón cuando se predica la palabra. Pero en ti está, ¿le abres tu corazón o no? O sea, al final, tú te puedes perder cuando la voluntad de Dios nunca fue esa. Sino que por tú no someter tu voluntad a la voluntad de Dios que era salvarte,
quiera darte gozo, quiera darte, amén, una vida diferente, tú te puedes salir hasta perdiendo o viviendo un estilo de vida, la cual Dios nunca quiso. Pero esa no fue la voluntad de Dios, porque tú tienes una voluntad. Tú tienes que rendir tu voluntad a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Escucha bien, en este momento hay muchas personas que están muriendo sin Cristo. A nivel mundial, si tú te pones a meditar, ¿cuántas personas ahorita están muriendo minuto tras minuto en el mundo entero? Y muriendo sin Cristo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque una cosa es que tú le abras el corazón a Cristo cuando Él te llame por medio de su palabra. Y otra cosa, escucha bien, y otra cosa es que tú quieras aceptar. Otra cosa es que tú le abras tu corazón cuando Él te esté llamando. Entonces, al final, si una persona se va sin Cristo o vive una vida desalineada o vive o tiene un resultado incorrecto, la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros por no someter tu voluntad al propósito que dice Pablo, que Dios nos creó para buenas obras. O sea, tú tienes una voluntad, tú tienes una decisión que tomar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero en este momento hay personas que están muriendo sin Cristo. Hay personas, gloria sea al Señor, que están muriendo y lamentablemente murieron sin Cristo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que uno se pierda. La pregunta es, ¿la culpa es de Dios? Claro que no, porque Dios te dio una voluntad. Dios te señala el mal y el bien antes de tú ir al fracaso. Entonces, al final, si tú y yo tomamos una decisión incorrecta, la culpa no es de Dios. La culpa fue de nosotros por no rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tú estás aquí para vivir la vida de Dios. Jesús dijo en San Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Cristo vino, Él no vino a vivir su vida, Él vino a vivir la vida de Dios en su vida. Y viviendo la vida de Dios en su vida, el propósito de Dios en Él se iba a cumplir. Cristo no vino a cumplir su sueño. Cuando Cristo vino a morir, Él vino a cumplir el sueño de Dios. Cristo no vino a vivir su propio deseo, no, Él vino a cumplir un deseo de Dios. Otro punto, Jesús tenía voluntad. Jesús dijo, no he venido a hacer mi voluntad. Si Jesús hubiera querido, hubiera hecho lo contrario, lo que el Padre le había mandado, que era morir por nosotros. Mas sin embargo Jesús sometió su voluntad al propósito de Dios, que era morir por nosotros en una cruz del Calvario. Cristo tenía su propia voluntad. Si Cristo hubiera querido, Él hubiera hecho lo que le hubiera dado la gana. Pero ¿sabe qué? Cristo metió su voluntad a la voluntad de Dios. El éxito tuyo más grande está en vivir sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace en esta tierra es porque Él ya terminó un propósito en tu vida espiritual. La Biblia dice en Isaías 46 que Dios anuncia el final desde el principio. Escucha bien. Dios anuncia el final desde el principio. Cuando el profeta Jeremías nace, en Jeremías 1, 4 y 5, Dios a Jeremías le está señalando el final desde el principio. Jeremías era un niño, pero Dios a un niño le está revelando el final desde el principio. ¿Por qué? Porque ya Dios había creado el propósito de Jeremías, ya Dios conocía todo espiritualmente. Dios va al final, crea tu propósito y vuelve de vuelta para atrás. Por eso dice que Dios anuncia tu final desde tu principio. Desde ahorita Dios te está anunciando el final. ¿Por qué? Porque Él ya fue al final, viene de regreso y te hace nacer para que tú comiences algo que ya Dios terminó para tu vida. Escucha bien, si tú naciste, tú estás aquí para comenzar algo que ya Dios ya terminó en el mundo espiritual. Dios no hace nada en esta tierra, Dios no le da existencia a nada en esta tierra sin antes existir algo en el mundo espiritual. Primero Dios le da existencia a algo en el mundo espiritual para que lo que existe en el mundo espiritual dependa, escucha bien, dependa de lo que está aquí. Por eso tú estás aquí para comenzar un propósito que ya Dios terminó. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios está en todo lugar. Él llena toda la tierra. Por eso Isaías dice que Él anuncia el principio, Él anuncia el final desde el principio. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, ve, y pelearán contra ti y no te vencerán. Ya Dios le está anunciando el final desde el principio. Por eso cuando Dios te está llamando, cuando Dios te llama, Él quiere que tú entiendas que tú tienes algo que comenzar, algo que ya Dios terminó en el mundo espiritual. Tu propósito, tu llamado, ya Dios lo terminó. Tú estás aquí para comenzar algo que ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios está haciendo
lo que Dios va a hacer en tu vida, ya Él ya lo terminó en el mundo espiritual. Tú estás aquí para caminar en las obras y en el propósito que ya Dios terminó espiritualmente. Tú le vas a dar acción físicamente, pero espiritualmente ya Dios lo terminó. Por eso Él dice, desde el principio, yo anuncio el final. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce tu final. Y desde que tú vas caminando al principio, Él te está diciendo lo que viene. Porque Él ya conoce, Él ya preparó todo para ti. Él ya tiene un destino para ti, tiene un propósito. Pero para que tú camines en ese propósito, debes de alinearte al propósito y a la voluntad de Dios. Recuerda, fuiste llamado a caminar en buenas obras. Tienes algo que comenzar que ya Dios ya terminó para tu vida. Así que hay un reto para ti y para mí. Hay un reto y un desafío. Comenzar algo que ya Dios terminó en el mundo espiritual. ¿Cómo puedo caminar en algo que ya Dios terminó? Alineando mi voluntad al propósito de Dios. Dios te creó con un propósito. Hablaba de Moisés. Moisés, Dios lo llama como un libertador. 40 años Moisés en un desierto, invirtiendo tiempo, invirtiendo fuerza, invirtiendo recursos en algo que Dios no lo había llamado. Porque Moisés desconocía la razón de su propósito y la razón de su existencia. Cuando tú desconoces para qué Dios te creó, cuando tú desconoces que en tu vida hay un propósito, inviertes tiempo, inviertes fuerza, pasas cosas que Dios nunca te creó para eso. Mas sin embargo, por vivir desalineado, puedes estar viviendo cosas que Dios nunca preparó. Puedes estar experimentando algo que Dios nunca preparó para tu vida. Moisés estuvo 40 años en un desierto, invirtiendo tiempo en algo que Dios no lo había llamado. Dios a Moisés lo había llamado, lo había creado para que fuera un libertador, para que libertara a los hijos de Israel en Egipto 430 años de esclavitud, para que fuera un profeta, para que mirara la gloria de Dios en el desierto, para Dios usar su poder a través de Moisés. Mas sin embargo Moisés, por no tener conocimiento del propósito de Dios en su vida, vivía una vida desalineada del propósito de Dios. La Biblia dice en Oseas 2:14, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento de quién tú eres en el mundo espiritual, le inviertes tiempo a cosas la cual no vale la pena. Le inviertes tiempo a cosas por las cuales Dios nunca te llamó. Le inviertes tiempo a algo que ni siquiera Dios te creó para eso. El profeta Eliseo, en Primera de Reyes 19:19, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. La Biblia dice que Elías le puso el manto. Dios lo había llamado como un profeta, como un libertador. Lo había llamado como un hombre de señales, un hombre para ver la gloria de Dios. Mas sin embargo Eliseo, por no tener conocimiento de su propósito, de su llamado, le invertía tiempo a algo por la cual Dios no lo había creado. Es probable que tú y yo a veces le estemos invirtiendo tiempo a cosas por la cual Dios no te creó. Efesios 2:10 dice que fuimos llamados para que hiciéramos buenas obras. No estás para malas obras. No estás para que camines en un propósito lejos del propósito de Dios. No. Moisés, cuando se encontró con Dios en Éxodo capítulo 3, se dio cuenta que él invirtió tiempo a algo por la cual él nunca había nacido. A veces te das cuenta que le estás invirtiendo tiempo a algo para la cual Dios nunca te creó. Dios te creó para buenas obras. Pero cuando Moisés chocó con Dios, Moisés tuvo conocimiento de lo que Dios tenía para su vida. ¿Cómo tú puedes descubrir el propósito de Dios? Número 1, acercándote a Dios. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú buscas a Dios, Dios se acerca donde ti. Salmos 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré en el camino en el que debes andar. Dios quiere enseñarte. ¿Qué Dios quiere enseñarte? ¿Qué Dios quiere hacerte entender? Que en ti hay un propósito. Lo primero que Dios va a hacer es que te va a dar entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú no tienes entendimiento que en tu vida hay un propósito, no le vas a dar interés a tu vida. Por eso Dios dice, te haré entender. Y lo primero que Dios te va a hacer entender es que tú no eres casualidad. Tú no eres un error. Tú estás aquí por un propósito de Dios en la tierra. Tú estás aquí para que camines en las obras que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Las obras buenas, las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es que te va a dar entendimiento. Luego que después entiendas que hay un propósito, dice después, y te enseñaré. Ahí viene la enseñanza, cómo caminar en el propósito de Dios. Ya descubriste, ahora ya entiendes que hay un propósito. Ahora Dios te enseña cómo caminar en el propósito de Dios. Dice, ve, te haré entender y te enseñaré. Salmo 32:8. Yo te invito a que lo puedas apuntar y que lo leas. Un salmo muy hermoso. Dice, te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar. O sea, hay un camino, hay un propósito, hay un llamado que tú debes andar. Pero si tú no tienes conocimiento, puedes andar en otro camino
en otro propósito incorrecto, la cual Dios nunca quiere para tu vida, la cual Dios nunca creó. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el salmista nos revela que hay un camino en el cual tú y yo debemos andar. Pero para caminar en el camino que debemos de andar, que Dios quiere que andemos, debes de tener entendimiento y Dios debe de enseñarte cómo caminar en ese propósito. Dios dice, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú caminas alineado al propósito de Dios, Dios dice, sobre ti fijo mis ojos. ¿Por qué? Porque estás caminando alineado al propósito que Dios tiene para tu vida. Jeremías 29:11. Dios dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dios dice, pensamientos de bien y no de mal. Mira, Dios revela que ya el propósito ya fue creado. Dios dice, yo sé los pensamientos, los planes que tengo, no que tendré, no que voy a tener, no, los planes que tengo, porque ya Dios creó tu propósito, ya Dios creó tu llamado, ya Dios creó todo para tu vida. Dios dice, yo sé los planes que tengo, no que voy a hacer, no que estoy haciendo, no, que tengo. Está hablando que los planes y los propósitos para tu vida, ya Dios lo creó. Tú solamente lo descubres y te alineas al propósito que ya Dios ya creó para tu vida. Dos retos muy grandes: acercarte donde Dios y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Por eso hoy Dios quiere que te alinees a ese propósito, a ese llamado. Cuando Moisés se encontró con Dios, alineó su vida al propósito de Dios. Cuando Eliseo se encontró con Dios, alineó su vida al propósito de Dios. Cuando Pedro, cuando Pablo, los 12 discípulos se encontraron con Dios, alinearon su vida al propósito de Dios. Lo que tú necesitas es alinear tu vida al propósito de Dios. Hoy Dios te está diciendo, encuéntrate con ese propósito, con ese llamado. Moisés se dio cuenta que Dios lo había llamado para cosas grandes. Aquí hay muchos de ustedes, Dios los ha llamado para cosas grandes. Mira, todos los que están aquí, 100% te digo, en tu vida hay un propósito. Bíblicamente Dios no crea nada sin antes haber un propósito. Ahora, escucha bien, el propósito pudo haber sido eterno para tu vida. Pero si tú no te alineas al propósito de Dios, puedes terminar en un destino la cual Dios nunca quiso. Porque hay decisiones que te corresponden a ti y que me corresponden a mí. En Deuteronomios 30:19, Dios le dijo a Israel, a su pueblo que sacó de Egipto, le dijo, a los cielos y a la tierra, le dijo Dios, llamo como testigo contra vosotros. Dios le dice que os he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dios le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios le está diciendo, hay dos propósitos, la muerte y la vida. Tú escoges. Dios le dice, yo como Dios te aconsejo que escojas el camino de la vida. Ahora, Dios no te obliga. Dios te dice qué camino debes de tomar. Ahora, pero Dios no te obliga a la fuerza. No, tienes que terminar aquí. No, Dios no. Dios te señala que hay dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Y al final Él te recomienda y dice, escoge el camino de la vida. Ahora, Él no te obliga. Él no te lleva a la fuerza porque Dios es caballeroso. Dios dice la Biblia que es caballeroso. Por eso Él toca la puerta de tu corazón. Él no quiere nada a la fuerza. Él quiere que voluntariamente tú rindas tu voluntad a la voluntad de Él que Él tiene para tu vida. Es voluntariamente. Ahora, Satanás entra es como un ladrón. Por eso la Biblia, Satanás, que Jehová lo reprenda, lo presenta como un ladrón. San Juan 10:10. Dice, el ladrón solo viene sino para matar, hurtar y destruir. Un ladrón abre la puerta a patadas, abre las ventanas, golpea la puerta. Pero Jesús no. Jesús toca, no golpea la puerta. Satanás se mete en tu vida y te destruye. Pero Jesús no. Él quiere que tú mismo le des, escucha bien, le des cabida en tu corazón. Jesús no quiere nada a la fuerza. Entonces, al final hay dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. La bendición y la maldición. Y Dios, como Dios bueno, que Él sabe que el mejor camino es el de la vida, Él que lo conoce todo, dice, ve, escoge el camino de la vida. Escoge el camino del bien. Ahora, Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Al final, tú puedes tener un final inesperado. Un final que Dios nunca quiso. Pero esa nunca fue la voluntad de Dios. Es tu voluntad y tu decisión. Dios quiere que nosotros aprendamos, escucha bien, aprendamos a entender que Dios tiene un gran propósito para nuestra vida, que Dios tiene un gran llamado. Así que, escucha bien, hoy Dios quiere que alinees tu vida al propósito de Dios. Mira, yo espero que esta enseñanza te haya dado riqueza, porque el conocimiento es riqueza. La Biblia dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que tengas conocimiento, porque el fracaso, el estancamiento,
El desalineamiento del propósito de Dios en las personas es por falta de conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento, vives una vida alejada del propósito de Dios. Mira, ante lo más mínimo, todo en esta vida requiere conocimiento. Si tú nunca has hecho un trabajo, necesitas tener conocimiento de cómo hacerlo. Si tú nunca sabes cómo usar una máquina, necesitas conocimiento para cómo usarla. Todo en esta vida requiere conocimiento para que tú puedas usarla bien. Espiritualmente, tú necesitas conocimiento para alinearte al propósito de Dios. Porque tú no puedes caminar en el propósito de Dios, ni descubrir el propósito de Dios si no tienes conocimiento de Dios en tu vida. Por eso el conocimiento de Dios tiene que llegar a tu mente para que tú camines en el propósito de Dios. Nadie puede hacer algo si no tiene conocimiento. Tú no puedes hacer un trabajo si nunca lo has hecho. Tú no puedes usar una máquina si nunca la has usado. Todo requiere conocimiento. Espiritualmente Dios demanda sobre ti y sobre mí un conocimiento, que les conozcamos. Jeremías 9:23, Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Dios dice, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente, dice Dios, se alabe en su valentía. Dios dice, alábese en esto el que se quiera alabar, en conocerme y en entenderme. Dios dice que yo soy Jehová, que hago justicia, que hago juicio, que hago misericordia en la tierra. Dios dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que Dios quiere es que tú le conozcas. Lo que Dios quiere es que tú conozcas quién tú eres en Dios. Ya Dios te dio una identidad. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, ya Dios te dio una identidad. Cuando hablo de identidad, hablo de que Dios te dio valor. Dios te dio un propósito. Dios te dio una asignación para que nadie te menosprecie. Ya Dios te dio una identidad. Ya Dios te dio valor. Jesús murió por ti en una cruz del Calvario. Él creó un propósito desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tú puedes estar viviendo sin identidad aun cuando ya Dios te la dio. ¿Por qué? Porque mientras tú no descubras tu identidad, vas a vivir una vida como que no tuvieras identidad. Te vas a menospreciar cuando eres valioso o valiosa para Dios. Vas a sentir que no vales nada cuando para Dios vales mucho. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de la identidad que ya Dios te dio. ¿Quién tú eres en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, Dios te dio una identidad. No te menosprecies, porque cuando tú no tienes conocimiento, te menosprecias. Cuando tú no sabes quién eres en el mundo espiritual, te menosprecias. Jeremías, cuando Dios lo llama, Jeremías 1, 18 y 19. Jeremías dice, Señor, yo soy muy niño, no sé hablar. Jeremías dice, Señor, no sé hablar, no voy a poder ir. Pero ¿sabe qué le dice Dios? Te he puesto como columna, como ciudad amurallada, como muro de bronce contra esta ciudad. Jeremías 1, 19, Dios le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios a Jeremías le está revelando quién es en el mundo espiritual. Le está diciendo, en el mundo espiritual, tú eres como una columna de hierro, como un muro de bronce, como ciudad amurallada. Jeremías no tenía conocimiento quién era en el mundo espiritual. Por eso se menospreciaba. Cuando tú no tienes identidad ni conoces quién tú eres en Dios, en el mundo espiritual, te menosprecias. Sientes que eres incapaz, te sientes que no vales nada. Te menosprecias a ti mismo o a ti misma por no tener conocimiento de quién tú eres en Dios. Isaías 5:13 dice, mi pueblo, dice Dios, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mira qué tremendo. El no tener conocimiento de quién tú eres en Dios, el enemigo te cautiva. El enemigo hace que todo lo que Dios ha puesto en ti se eche a perder. Dice, ve, y se secó, se murieron. ¿Por qué? Porque no había conocimiento. Dios dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Cuando en ti no hay un conocimiento, el enemigo te cautiva. Pero ¿sabes qué? Hoy en esta mañana, Dios quiere que tú te alinees al propósito de Dios. Dios quiere que tú entiendas que Él te llamó para buenas obras. Dios dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Sabes? Esta palabra me puso a pensar, porque Dios dice, mi pueblo, dando a entender que aunque tú y yo seamos hijos de Dios, podemos estar cautivos, podemos estar secos espiritualmente, podemos morirnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de quién y tú y yo somos en el mundo espiritual. Porque donde hay conocimiento hay crecimiento. Donde hay conocimiento hay vida. Donde hay conocimiento, escucha bien, la gente no se conforma. Donde hay conocimiento, las cosas, gloria sea al Señor, siguen marchando. Por eso Dios dice, mi pueblo. O sea, Dios está diciendo que tú y yo, aún siendo pueblo de Dios, podemos estar cautivos, podemos estar secos. La gloria, dice, pereció su gloria, la gracia, el resplandor de Dios se va sobre nosotros, aunque tú y yo seamos hijos de Dios, por no haber conocimiento de Dios sobre nuestra vida. Dios nos llama a que les conozcamos. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de la palabra. Dice, para que por ella puedan crecer. La palabra de Dios es como la leche de un niño.
Cuando una madre tiene un niño, el niño se alimenta de la leche de los pechos de su madre y a través de esa leche el niño desarrolla crecimiento, desarrolla estabilidad, desarrolla vida, desarrolla madurez, desarrolla firmeza, desarrolla crecimiento, se mantiene con vida. Es lo mismo lo que hace la palabra. Cuando tú te alimentas de su palabra, cuando tú te amamantas de la palabra comienza a darte crecimiento. La palabra de Dios comienza a darte vida, comienza a darte gozo, comienza a darte madurez, comienza a darte firmeza. Así como la leche le da muchos beneficios a un niño, le da crecimiento, lo mantiene saludable, lo mantiene con vida, lo mantiene creciendo, lo mantiene maduro. Así mismo te va a mantener la palabra, te mantiene con vida, te mantiene gozoso, te mantiene alegre, gloria sea al Señor, te mantiene lleno de fervor de Dios. Así que en esta hora yo ya terminé el mensaje de la palabra. Espero esta palabra te haya sido de mucha bendición. Así que bendiciones para todos, Dios me los bendiga. Quiero orar ya para despedirme. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona, Dios mío, que se conectó. Te pido que la gracia de tu Santo Espíritu esté sobre cada persona, Señor. Gracias, Padre, bendícelas en el nombre de Jesús.